Capítulo 3. Sangre en las calles. Logramos derrotar a los golems carroñeros gracias a las imprudentes medidas de Eigward, pero aún no estábamos fuera de peligro. Aunque la parálisis hacía tiempo que había desaparecido, aún quedaban muchos heridos, Eigward se acercó a Fran, ignorando a nuestros aliados heridos. Lanzaste un gran hechizo, dijo, tan pronto ya salió de su estado de despertar. Sus ojos brillaban, pero no percibí ni un ápice de celos en él. Era demasiado curioso para eso. No pensé que hubieras alcanzado la cima de la magia de trueno, HM. Y lo controlaste todo tú sola, musitó. ¿Usas algún equipo especial, secreto comercial? Por favor, tengo que saberlo. Por una vez, Eigward juntó las manos y preguntó amablemente. Su curiosidad suplicaba ser saciada. No. Oh, está bien, gimió. Entonces, ¿cómo se siente? ¿Cuánto mana usas? ¿Cuánto esfuerzo pones en controlarlo? ¿Cuánto mana gastas en comparación con un hechizo normal? Eigward no perdió el tiempo con su entrevista, pero Fran solo le dio respuestas vagas. Aún así, no es que estuviera siendo evasiva. Su vocabulario se limitaba a palabras como mucho y toneladas cuando se trataba de escribir cosas. Eigward necesitaba más precisión que eso, así que después de un rato, se dio por vencido. Menos mal, porque Fran estaba agotada. Normalmente actuaba según sus sentimientos, pero el cansancio la hacía aún más imprecisa de lo habitual. Alguien que también actuara de la misma manera probablemente la entendería. Probablemente. En cualquier caso, esa era toda la conversación que podíamos permitirnos por ahora. Todavía había problemas. ¿Y Charen? Oh. ¿Algo se está acercando hacia nosotros? ¿Hubo algún hechizo sobre los golems? Fran y Eigward dirigieron su atención a la calle principal, donde se estaba formando una cantidad antinatural de mana. Salía de los golems carroñeros derrotados y probablemente estaba preparada para activarse tras su muerte. La gente empezó a destruir sus cadáveres, pero ya era demasiado tarde. Un círculo mágico gigante se cernía sobre la calle principal. Un resplandor brillante iluminó la zona y más mana se arremolinó a su alrededor. Se concentró aún más hasta alcanzar el nivel de un gran hechizo. Fran intentó destruirlo, pero sus ataques fueron desviados por la enorme concentración de mana. El hechizo estaba más allá del punto en que podíamos detenerlo. Levanté una poderosa barrera, justo cuando el círculo resplandecía hasta su punto más brillante. Ojalá pudiera proteger a todos los aventureros que me rodeaban, pero era inútil. Pero la explosión nunca llegó. ¿No es un ataque? Pensé que el hechizo arrasaría todo a nuestro alrededor, pero todo seguía en pie. En su lugar, algo extraño apareció encima del círculo mágico. Estaba invocando algo. ¿Qué es esa cosa? ¿Un ataúd?, murmuró Fran. En realidad, es más como un sarcófago si queremos ser precisos. Un gigantesco ataúd de piedra cayó sobre la calle principal. Medía 5 metros de alto y 3 de ancho. En la tierra, un ataúd de este tamaño habría estado reservado para la nobleza, pero aquí, podría ser un ataúd ordinario para las razas más grandes. El sarcófago se irguió y empezó a emitir un mana ominoso. Fuera lo que fuera, no era solo decoración. ¿Es eso un sello nigromántico lo que está en su cubierta? Puedo sentir algo dentro. ¿Hay algo dentro de esa cosa? En efecto. ¿Y el sello lo mantiene allí? ¿Había un monstruo no muerto dentro de esa caja? ¿Este sarcófago estaba siendo utilizado como pretendía su invocador? Si es así, entonces el no muerto dentro debe ser bastante grande. Fran, Eigward y algunos de los aventureros más fuertes prepararon sus armas, pero el ataúd se nos adelantó. Su pesada tapa cayó al suelo con un ruido sordo, revelando su contenido. ¿Qué es?, preguntó Fran. Parece carne, reflexionó Eigward. De cualquier manera, es asqueroso. No podíamos decir lo que era, todo lo que vimos fue una masa de color rosa salmón, metida en el ataúd. Era resbaladiza y brillante como un molusco, y verlo fue suficiente para aterrorizar a los ya tensos aventureros. De repente, algo que parecía un ojo parpadeó. Estaba empañado como un pez muerto, pero nos miraba fijamente. Entonces, vasos sanguíneos pulsaron por toda su superficie. Esta cosa era una masa de carne que de alguna manera había sido empaquetada en el ataúd. La cosa produjo un gruñido bajo, que resonó por la calle principal. Estaba emitiendo mana de no muerto, y lentamente se liberó del ataúd usando los 2 palos de carne que colgaban de sus costados para salir. Los palos de carne tenían 5 pinchos para agarrarse a los lados del ataúd. ¿Estos eran sus brazos y dedos? Por supuesto. Una cabeza se asomó del bulto de carne, anunciándose al mundo. Tenía 2 ojos saltones,
pero aún no tenía nariz ni boca. Tal vez se revelen más órganos cuando el resto de la cabeza salga de la bolsa de carne. Parece que estamos en problemas. Esta cosa debe ser una especie de contingencia en caso de que los goulams carroñeros fueran aniquilados. En ese caso, no había razón para quedarse a esperar. Al parecer, Eivor tenía la misma idea. «Seguramente no necesitamos esperar a que se complete», preguntó. «Vamos a matarlo antes de que nazca, HM». Fran estaba totalmente de acuerdo, y ambos empezaron a cargar sus hechizos. Los otros aventureros siguieron su ejemplo. Fran y yo fuimos los primeros en disparar un hechizo sin lanzamiento. Ráfaga explosiva. Ráfaga explosiva. Era un hechizo de llamas de bajo nivel, pero aún así era poderoso si lo cargabas lo suficiente. Altamente efectivo tanto contra los vivos como contra los no muertos. Nuestro hechizo se dirigió directamente al bulto de carne y de repente, desapareció. ¿Anulación de mana? HRM. Todo ese mana se esfumó en un instante, se rió Eivor. Veamos cómo manejas esto. Lanzó algunos hechizos por su cuenta, a pesar de saber que probablemente también serían anulados. Aún así, luchar contra un oponente fuerte era una oportunidad de investigación en lo que a este anciano se refería. Atacar a su sujeto de investigación era parte del proceso. Cárcel de hielo. Un hechizo que congelaba su entorno. Mataba a los oponentes más débiles, mientras que los más fuertes quedaban congelados durante un tiempo. Sin embargo, antes de que pudiera llegar al sarcófago, este fue anulado también. Los otros aventureros intentaron lanzarle más hechizos, pero fue en vano. Esta masa de carne también podría tener una réplica de fanática clavada en alguna parte. Finalmente, la criatura hizo su completa aparición. Parecía un gigante no muerto sin piel, de 4 metros de altura. Su piel, de color rosa salmón, se estaba desprendiendo, y el espectáculo era tan espantoso que algunos de los aventureros tuvieron que esforzarse para no vomitar. Al parecer, el gigante era en realidad un enorme hombre bestia. «Ah, ¿eso que tiene en la cabeza es la trompa de un elefante?», preguntó Eivor. «HM. Parece un hombre bestia elefante. Grandes orejas caídas, una larga trompa, colmillos afilados. Definitivamente una cabeza de elefante. Vimos algunos hombres bestia elefante en la nación de los hombres bestia, y eso debe ser de lo que esta cosa estaba hecha. Un elefante rosa podría parecer una criatura de cuento de hadas, pero este monstruo bípedo con sus venas abultadas salió directamente de una pesadilla. Considerando su cabeza y su tamaño, creo que está en modo despertar. Los hombres bestia que conocimos medían unos 3 metros y tenían cabeza humana. Aparentemente, el despertar aumentaba su tamaño y hacía que sus rasgos de elefante destacaran aún más. HM. Está en modo despertar. ¿En serio? Y yo que pensaba que era un muerto viviente ordinario. Debe de haber sido creado por medios especiales. Eivor se rió entre dientes. Muy interesante. ¿Acaso la investigación es en lo único en lo que puedes pensar? Me preocupaba más que el elefante no muerto tuviera habilidades de anulación de mana, pero Eivor no era el único que se animaba ante la perspectiva de luchar contra un oponente fuerte. Se ve fuerte. Fran, tú también no. Teniendo en cuenta lo mucho que Fran disfrutaba de la batalla, supongo que su excitación era inevitable. ¡Oarg! El elefante no muerto soltó un rugido mezclado con intimidación. Hizo que el miedo recorriera las espinas dorsales de los soldados ordinarios, pero Fran y Eivor simplemente sacudieron la cabeza ante el volumen del mismo. El hombre elefante no era mucho más fuerte que ellos y, aunque lo fuera, la diferencia de fuerza no era abrumadora. Sin embargo, la mayoría de los otros aventureros estaban congelados de miedo, reduciendo aún más nuestro número. ¿Estaban Fran y Eivor condenados a luchar solos contra el elefante no muerto? El hombre elefante miró a su alrededor y abrió la boca. Me preparé para otro rugido, pero en su lugar empezó a hablar. Invasores, no dejaré que se apoderen de la capital. Protegeré este reino. Al parecer, era lo suficientemente inteligente como para hablar. Habló. Esto a veces se puede ver en especímenes con rencores horripilantes, dijo Eivor. Invasores, dijo Fran. ¿Nosotros? No pienses demasiado en ello. Es solo el rencor hablando. Está siendo impulsado por los mismos rencores que tenía en su vida pasada. ¡Wow! El elefante no muerto dirigió su furia hacia nosotros. Aquí viene. Ja, ja, ja. No te interpongas en mi camino, niña. Preocúpate por ti mismo. Fran y Eivor se separaron para atacar. No podía imaginarme a Eivor cooperando con nadie, y Fran tampoco era de los que trabajan en equipo, así que era mejor que ambos atacaran solos, a su ritmo. Vamos muchachos. En marcha. Los insectos rangers también seguían en pie.
No esperaba menos de estos mercenarios de primera. Colbert, evacúa a los heridos. Entendido. Eriante y los demás estaban ayudando a los heridos a levantarse y alejarse del campo de batalla. Ahora podríamos centrarnos en luchar. Probemos esto para empezar. Eggworth le lanzó varias botellas al hombre elefante. No sabía lo que contenían, pero las pociones seguramente contenían magia poderosa. Quería agotar el mana del elefante, del mismo modo que había hecho con los soldados fanáticos, pero esta vez, las botellas fueron lanzadas por un torbellino antes de alcanzar su objetivo. ¡Muere! En su lugar, las pociones se abalanzaron hacia nosotros, moviéndose a una velocidad mortal. Se rompieron contra el pavimento, dejando escapar un mortífero gas venenoso. ¡Pac! ¿Mis ojos? No puedo respirar. Maldita sea, Eggworth. Un poderoso viento esparció el gas por todas partes, y los aventureros empezaron a caer como moscas. El hombre elefante debió darse cuenta de lo que había en las botellas y decidió usarlas contra nosotros. La maldita cosa es inteligente para ser un golem no muerto, se quejó Eggworth, lanzando otro hechizo. Jugada peligrosa. El veneno se acumuló y serpenteó hacia Eggworth como si tuviera mente propia. Ese hechizo debe haber acumulado el veneno en un punto para que pudiera dispararlo de nuevo. Mientras observaba, curé a los aventureros cercanos. Por muy caprichoso que fuera Eggworth, su estrategia había funcionado contra los grandes golems carroñeros. Tal vez funcione aquí también, pero la bomba de veneno de Eggworth fue disipada por el viento que se arremolinaba para proteger al elefante. Nuestro enemigo tenía un control más fino de la magia del viento de lo que pensaba. Un hombre bestia elefante que usa el viento. ¿Qué ocurre, maestro? El elefante púrpura del viento era uno de los 10 ancestros, ¿no? Entonces, ¿estás diciendo que ese muerto viviente es un evolucionado? Tal vez. Los 10 ancestros fueron los predecesores de las 10 tribus, los más fuertes de los hombres bestia. Fran y su tribu podían evolucionar en tigres negros celestiales. El rey bestia y Mea eran leones dorados de fuego. El elefante púrpura del viento también era uno de los 10. En modo despertar, probablemente podría rivalizar con la fuerza de Fran, y además tenía anulación de mana. No bajes la guardia. No creo que esté luchando con toda su fuerza todavía. Fran asintió, rodeando al elefante no muerto y lanzando varios hechizos elementales para intentar penetrar sus defensas. Por desgracia, la mayoría de ellos fueron barridos por el viento, y los pocos hechizos que lograron atravesar fueron anulados. Es como tener un muro de acero encima de otro muro de acero. Varó. El paquidermo sopló su trompa. Antes estaba ocupado con Eggworth, pero ahora Fran tenía su atención. Aparentemente, a ella la consideró más peligrosa. Es tan rápido. Fran apenas esquivó la carga del elefante. Un segundo más y habría sido embestida por sus colmillos. Esta cosa era más ágil de lo que parecía. Ni siquiera necesitó agacharse antes de empezar a correr hacia nosotros. De hecho, su postura era mayormente erguida. Debe estar acelerándose con el viento y reduciendo la resistencia del aire. En cualquier caso, la visión de su gigantesco cuerpo corriendo hacia nosotros era ridícula. Teníamos que tener cuidado aquí, atrás, Fran. Gana algo de distancia, Entrar en un combate cuerpo a cuerpo con esta cosa era una mala idea, pero no teníamos exactamente la capacidad para el combate a distancia tampoco. Pensé que una mayor distancia podría ayudarnos, pero los hechizos no eran la única opción a distancia del hombre elefante. Baromp. Muro de viento. ¿Ese fue un hechizo de viento? No. Comprimió viento en su trompa y lo disparó hacia nosotros. La trompa del elefante disparó como un cañón mientras se extendía hacia nosotros. Su aire a presión acabó con mi muro de viento de un solo disparo. Conseguí desviar la trayectoria del disparo, pero Fran habría resultado gravemente herida si lo hubiera atravesado. La bala de cañón de viento atravesó varias paredes antes de hacer explotar una casa a 20 metros de distancia. Maestro, tenemos que acercarnos más. Esa no es una buena idea. Va a disparar otro cañonazo de viento si nos quedamos a esta distancia. Podría morir gente. Nuestros alrededores habían quedado aún más destrozados después de que el elefante empezara a disparar su cañón de viento. Pero por muy agotada que estuviera Fran, no tenía ninguna oportunidad contra una de las 10 tribus. Iré. Coloca una barrera. Bien. Pero tienes que concentrarte en esquivar, ¿entendido? Bien. Pero alguien más llegó al paquidermo antes que ella. No te olvides de nosotros. En realidad, sería de gran ayuda si lo hicieras. Los insectos rangers habían llegado. Se pusieron en formación de batalla con la langosta acorazada al frente.
Fran, ellos podrían encargarse del hombre elefante. Cambiemos apoyo, HM. Lanzamos hechizos de apoyo a los mestizos insecto después de cambiar nuestra estrategia. La mayoría era para reforzar sus defensas. La langosta se dio cuenta y asintió con la cabeza. Los demás también nos dieron las gracias. Eso bastaría para que conocieran nuestro plan. No decepcionemos a la joven. Sí. Los mercenarios de confianza de Eriante entraron en acción con una precisión mortal. ¿Ya? Su líder langosta tomó la delantera y atacó primero al enemigo. Una rápida identificación reveló que se llamaba Robin. La defensa natural de su caparazón rojo y sus elegantes movimientos le permitieron enfrentarse al elefante. El elefante no muerto no estaba equipado con ningún arma, pero su destreza física, su trompa y sus colmillos eran suficientes para convertirlo en una amenaza en el combate cuerpo a cuerpo. Aún así, Robin se desenvolvió muy bien. Ni un solo ataque había impactado sobre él hasta el momento. Esquivó los golpes del no muerto y le asestó un puñetazo en la rodilla, todo esto mientras esquivaba la trompa que se le acercaba por detrás. Robin bloqueó los colmillos del elefante con su dura coraza y le asestó otro par de golpes en la pierna. Su estilo de lucha no era llamativo, pero sí muy eficaz. Los compañeros de equipo de Robin tampoco se quedaron parados. Cada uno tenía su papel contra un oponente físicamente grande. Oes, el saltamontes, extendió sus piernas y saltó detrás del hombre elefante. Robin lo mantenía ocupado para que él pudiera patear a su enemigo desde los costados y la retaguardia. Sus abultadas piernas parecían pesadas, pero contenían una tonelada de velocidad y potencia. Un salto fue todo lo que Oes necesitó para ponerse detrás del enemigo. Cada vez que saltaba se escuchaba un fuerte crujido, pero lo hacía a propósito. Aunque anunciaba su posición, el ruido era lo suficientemente fuerte como para desconcentrar al enemigo. Eres tan lento, no puedes atraparme con esa velocidad. Vuelve aquí, mosca. En realidad soy un saltamontes. Gar. Oe seguía acosando al elefante no muerto mientras se mantenía fuera de sus garras. Sus movimientos eran impresionantes, pero solo podía moverse así gracias a la ayuda de los miembros de su grupo. Te tengo, Effie, la mariposa, murmuró en voz alta mientras apuñalaba al elefante con su lanza. Ella se especializaba en movimientos complicados y spear play, pero al parecer ella tenía otro truco bajo la manga. No me había fijado en ella hasta que atacó. También debe ser excelente en el sigilo. Aunque su ataque no hizo mucho daño, el ataque por la espalda obligó al hombre elefante a dejar de atacar a Oes para concentrarse en ella. ¡Rar! ¡Qué tonto! Effie saltó hacia atrás con sus alas mientras se burlaba de su enemigo no muerto. Regresa aquí. Extendió su trompa hacia ella, pero un hachazo detuvo en seco su ataque. Y no te olvides de mí, Fus. Eran la hormiga toro. Entre Robin, Oes y Effie, el hombre elefante estaba completamente indefenso. Ann se aprovechó de la situación ocultándose antes de atacar. Aterrizó en el suelo y utilizó sus hachas dobles para trabajar en las piernas del elefante. Identificación reveló que ya no tenía ninguna habilidad de sigilo. Probablemente Singen, la almeja, la ayudaba con eso. Las hachas de Ann arrancaron trozos de carne del no muerto y le rompieron la rodilla. Era la misma rodilla en la que Robin había estado trabajando desde el principio. Los mercenarios hicieron un esfuerzo coordinado para concentrarse en la misma parte del cuerpo. El hombre elefante ya se estaba regenerando, pero no podría moverse hasta entonces. Esta era una gran oportunidad. Sin embargo, los mercenarios se agruparon en una posición defensiva. Singen tomó la delantera, usando su gran cuerpo para proteger a sus aliados. Justo entonces, el elefante no muerto soltó poderosas ráfagas de viento. ¡Varo! El movimiento impidió que los mercenarios aprovecharan la apertura. Me impresionó que pudieran detener sus ataques y ponerse inmediatamente a la defensiva. Tal vez sus instintos e intuición eran mejores debido a su sangre insectoide. Todos ellos también tenían la habilidad de intuición. En Ulmut, Elsa se las arregló para percibir que había usado identificado con intuición. Espera, ¿eso significa que sintieron que yo usé identificación sobre ellos? Tal vez debería disculparme más tarde. Maestro, N no es nada. ¿Viste eso? HM. Su mana disminuyó cuando comenzó a curarse. Aparentemente, no es tan bueno regenerando como atacando. No sabía si la anulación de mana consumía el mana del elefante. Debe estar muy bien oculto ya que ni siquiera pude sentir su presencia. Lo único que sabía era que el mana que rodeaba al hombre elefante disminuía cuando se curaba. Por alguna razón, el ataque y la anulación de mana no consumían mucho mana de él, pero la regeneración sí. Obligarlo a seguir curándose podría ser la clave de esta batalla. ¿Qué debemos hacer?
El cuerpo a cuerpo era nuestra única opción, ya que todos nuestros hechizos serían anulados. Pero para acercarnos a esa cosa, el hombre elefante estaba contraatacando, cargando hacia los insectos rangers a gran velocidad. La carga fue suficiente para mandar a volar a Robin y Singen. Singen logró bloquearlo con su espalda, pero el ataque aún le quitó la mitad de su resistencia. Un ataque cuerpo a cuerpo no era buena idea, pero Fran estaba decidida a entrar. Voy. Conocía esa mirada en sus ojos. No había nada que pudiera detenerla cuando estaba así. Solo habían luchado juntos por unos momentos, pero Fran consideraba a los insectos rangers sus amigos ahora. Y no iba a quedarse de brazos cruzados y dejar que sus amigos siguieran en peligro. Muy bien. Yo me encargo de la defensa. HMHIAI. Fran asintió y se apresuró a entrar en la primera oportunidad que tuvo. Ella trajo la atención del elefante lejos de los insectos rangers atacándolo por la espalda. Los ojos del no muerto se llenaron de odio y asco cuando vio que una pequeña chica gato negro era la que lo estaba cortando. Muere. Demasiado lento. Cuidado con el viento. El hombre elefante le dio una patada a Fran y ella la esquivó con facilidad, pero eso era exactamente lo que él quería. Una lanza de viento vino hacia ella después. No era muy poderosa, pero Fran estaba abierta y no tenía forma de defenderse. El cerebro del muerto viviente no se había podrido, eso era seguro. Fran logró esquivar tanto la lanza de viento como la trompa del elefante antes de usar un desenfunde rápido presurizado sobre su rodilla, pero mi espada no pudo aterrizar sobre el hombre elefante. Otra vez el viento, tan fuerte, las capas de viento sobre la piel del no muerto eran tan densas que no podía penetrarlas. Fran empujó y se esforzó, pero fue inútil. El hombre elefante debía saber lo que iba a hacer y cambió a defensa. Los vientos no habían sido tan fuertes al principio de la batalla. Retrocede. La trompa fue tras ella de nuevo. Ella saltó a un lado mientras se precipitaba sobre ella desde arriba. Se estrelló contra el suelo, dejando un agujero detrás. La trompa siguió a Fran como un látigo con ángulos impredecibles. ¿Qué tan flexible puede ser una trompa? La trompa del elefante serpenteó a su alrededor como una anaconda, pero Fran se las arregló para esquivarlo todo. Esto no es nada comparado con el látigo de Amanda. Por supuesto, el combate que tuvimos con ella en Alesa finalmente estaba dando sus frutos. El látigo de la rangua era mucho más vivaz que esta trompa. Fran logró golpearlo un par de veces, pero estaba cubierto de músculos duros. Eicharem. Fran gruñó, molesta. Sabía que carecía de poder ya que no estaba en modo despertar. Entonces se recompuso y saltó hacia atrás del hombre elefante. Estoy percibiendo una gran cantidad de mana de Eggwort, HM. Eggwort había estado ocultando su presencia hasta ahora y solo detectamos el mana que estaba acumulando. Creí que se había conformado con observar la lucha de Fran y los demás, pero el viejo aún no estaba fuera. Lanzó su hechizo justo cuando Fran se alejaba, aunque tal vez ella simplemente se apartó del camino cuando él terminó de lanzarlo. Eggwort nunca fue alguien considerado. O tal vez estaba mostrando cortesía a Fran por ser un tigre negro celestial especial. De cualquier manera, Eggwort disparó su hechizo cuando Fran se apartó del camino. Ventisca, mata gigantes. Elementos diferentes, hielo y veneno mortal al mismo tiempo. Fran solo podía lanzar 2 hechizos si eran del mismo elemento. No se podía jugar con el viejo. Ventisca provocó una tormenta de nieve en miniatura alrededor del objetivo mientras formaba cuchillas de hielo para cortarlo. Mata gigantes, como su nombre indicaba, producía un gas venenoso lo bastante potente como para matar gigantes. Ambos hechizos se complementaban a la perfección. Ventisca cubría al oponente con el gas venenoso de matagigantes, mientras que el veneno supuraba la piel lo suficiente como para que el hielo lo congelara. Además, sus hechizos no se anulaban. Eggwort sonrió cuando la sorprendió mirándolo. Aún así, parecía un poco agotado, probablemente porque había lanzado 2 poderosos hechizos al mismo tiempo. Era la primera vez que el anciano parecía vulnerable. Vi cómo venciste antes a esos fanáticos con tu gran hechizo. No pueden anular completamente un hechizo pasado cierto punto. De hecho, la anulación ajustó perfectamente el área de efecto por mí. Se suponía que Ventisca tenía un área de efecto más amplia, pero la anulación la redujo para encapsular al elefante no muerto. Eggwort lo había tenido en cuenta al sobrecargar los hechizos. No estaba seguro de si funcionaría, pero lo hizo. Solo habría golpeado a los bichos si no lo hubiera hecho. Maldición, Eggwort. Tuviste mi respeto por un segundo. Eggwort chasqueó la lengua. Estos hechizos compuestos son suficientes para inmovilizar a un dragón. Y pensar que aún podría moverse después de eso. El mago solía formar parte de un grupo junto con Dragon Torcedor Díaz,
cazador de dragones Perms y martillo de dragones Gammoth. Él mismo era conocido como dragón de ataduras Eigward. El hombre elefante era más fuerte de lo que él esperaba. Desató poderosos vientos de su cuerpo, disipando ambos hechizos. Tenía partes del cuerpo ennegrecidas por la congelación, pero pronto se curaron por sí mismas. Eigward se rió entre dientes. Muy interesante. Estaba en una situación difícil, con su magia y sus pociones inutilizadas. ¿Tendrá otros trucos bajo la manga? No dejamos de vigilarlo, en parte para no quedar atrapados en ninguno de sus ataques. Al final, Fran determinó que la magia no iba a ser útil en esta pelea y apretó su agarre a mi alrededor. Atacaremos desde arriba. De acuerdo, un ataque cayendo desde el cielo. En realidad era bastante bueno en su estado de agotamiento, ya que podía aprovechar la gravedad para añadir al ataque. Este ataque aéreo también era nuestra especialidad. Nos teletransporté hacia el cielo. Los insectorrangers vieron lo que Fran intentaba hacer y comenzaron a redoblar su ofensiva para mantener la atención del enemigo en tierra. Los ojos de Fran se encontraron con los de Robin por un momento. El líder langosta tenía un aspecto impresionante cuando sonreía. Los trozos de caparazón rojo que le cubrían los brazos y la cara no le restaban atractivo. En todo caso, lo realzaban. Fran respiró hondo y empezó a concentrar su energía. No íbamos a poder acabar con nuestro oponente de un solo golpe. Fran no podía usar despertar ahora, y mucho menos usar rayo destellante. Mientras tanto, mi durabilidad y mi mana seguían agotados por la lucha contra Stner. No estábamos en condiciones de partir en dos a nuestro enemigo como solíamos hacer. Aún así, teníamos que hacerlo. Tenemos que protegerlos a todos. Sí, a Garaz, a los aventureros, a todos. Fran estaba lista para arriesgar su vida por ellos, y como su espada, yo también lo estaba. Es la luz azul. La luz que nos conectaba comenzó a brillar de nuevo. Aparentemente, no estaba restringida por nuestros niveles de agotamiento o durabilidad. Nuestra mayor determinación debe haberla activado. Hagámoslo. Cuenta con ello. Fran pateó el aire con salto aéreo y usó una variedad de habilidades para acelerarse aún más, concentrando toda su energía en un solo punto para un ataque penetrante. Me mantuvo cerca de su lado, apuntándome directamente hacia abajo. Pronto se volvió demasiado rápida para que la viera el ojo humano. Envuelta por la luz azul, Fran parecía una lanza lanzada desde el cielo para destruir al elefante no muerto. ¿Ya? ¿Raak? ¿Cómo vio eso? Una barrera de viento protegía la cabeza del elefante mientras luchaba contra los insectorrangers. Los vientos azotaban y giraban, parándome en seco. Una barrera normal no me habría detenido, pero esta cosa estaba usando sus vientos para agarrarme por la hoja. No creía que un no muerto fuera capaz de movimientos tan finos. HNGH. Fran apretó los dientes y empujó, pero mi punta afilada no penetraba. Pero habíamos previsto esto. Nos imaginamos que nuestro ataque inicial probablemente no iría bien, incluso podría ser bloqueado. No quería hacer esto, pero... Fran, ¿estás lista? Allá vamos. Me transformé en algo sin decoración ni guarda. Parecía un taladro y empecé a girar como uno usando propulsor de maná. Fran tuvo que agarrarse para estabilizarme y sus manos empezaban a sangrar. Su propia sangre salpicaba a medida que avanzaba el ataque. No sabía cuánto debían dolerle las palmas, pero no iba a decirle que me soltara. Ambos sabíamos que para acabar con este elefante se necesitarían medidas extremas. Ya. Entonces exploté con toda la fuerza del propulsor de mana de Fanática y de mi propia telequinesis. Mis propulsores de mana giraron en espiral y la explosión atravesó la barrera de viento. Pero la explosión también lanzó a Fran por los aires, que voló en picada hacia los edificios. Estaba preocupado, pero ya no podía detenerme. Fran no saldría herida de aquello. En todo caso, tenía que acabar con nuestro oponente aquí por su bien. Me clavé en el hombro derecho del hombre elefante mientras seguía envuelto en aquella luz azul. Maldita sea. Alteró mi trayectoria. No le di en la cabeza por poco. El elefante se conformó con cambiar mi trayectoria cuando supo que estaba a punto de atravesarlo. Bien, aún puedo hacerlo. Te quemaré desde dentro. Lancé un hechizo de llama mientras estaba dentro de él. Podías tener la piel más dura del mundo, pero nadie saldría indemne tras ser incinerado desde dentro. Pero mi hechizo no se disparó, fue completamente anulado. Aparentemente, incluso sus entrañas estaban bajo la protección de la réplica de Fanática. Tendré que encontrar esa réplica. No sabía dónde estaba, pero estaba seguro de que podría encontrarlo si seguía acabando con mi hoja. No, maldito seas.
Me convertí en una aguja delgada y comencé a perforar el cuerpo del hombre elefante. Endureció su cuerpo con mana, haciendo que su carne fuera tan dura como el acero, pero me tomé mi tiempo y penetré por las grietas con la punta. El elefante no muerto aulló de dolor y se aferró a mí, tratando desesperadamente de sacarme. Pero yo no me iba a ir tan fácilmente, Raak. Especialmente no cuando tenía refuerzos. Muy bien, chicos, apílense sobre él. Entendido. Los insectos rangers aprovecharon la distracción y empezaron a atacar. Esta vez sus ataques fueron menos coordinados, ya que cada uno se dedicó a lanzar sus ataques más contundentes contra el elefante. Puño de plomo. Con las piernas pegadas al suelo, la langosta lanzó un ataque directo. Debía ser una de las habilidades de artes marciales. Lo que lo diferenciaba de un puñetazo normal era el puño endurecido. Era varias veces más potente que el puñetazo de un artista marcial normal, y lo bastante potente como para hacer tambalearse al elefante no muerto cuando impactaba en su muslo derecho. Org. Destello de sombra. Rarg. Effie utilizó otro ataque de sigilo, un hechizo fantasmal que golpeó el punto débil del elefante justo cuando ella emergió de una sombra. La punta de su lanza se cargó de mana y atravesó el corazón de la criatura. No fue suficiente para matar al no muerto, pero habría sido letal contra cualquier otro. Mientras tanto, el ataque de Anne, la hormiga toro, fue ridículamente sencillo. Ya. Usó sus hachas gemelas y cortó a placer. Probablemente, eso era lo que pretendía. Aprovechó la oportunidad que le dio Effie para acercarse al elefante y cortar su tronco. Creo que lo golpeó unas 10 veces en unos pocos segundos. Aún así, el elefante escupió veneno cegador mientras su trompa salía volando. Desde luego, no iba a caer sin luchar. Singen, la almeja, fue el siguiente. Rag. El grandullón, que tenía el extraño puesto de mago tanque, se abalanzó sobre el enemigo con las manos desnudas y empezó a propinarle golpes. El hombre elefante no había regenerado sus piernas y no tenía forma de defenderse del ataque. Los golpes de Singen impactaron, pero no le estaban haciendo mucho daño al muerto viviente. Pero todo esto formaba parte del plan. Él solo necesitaba mantener ocupado al enemigo para que sus compañeros pudieran asestarle un golpe limpio. Oes finalmente hizo su movimiento, y fue muy directo. Comete esto, patada explosiva. Primero, tomó cierta distancia del oponente y luego comenzó a correr. Aprovechando el impulso, saltó para lanzar una patada rápida y potente. Era simple, pero la falta de movimientos complejos hizo que el movimiento conservara toda su fuerza. Un saltamontes que lanza una patada voladora. La patada voladora de Oes atravesó la barrera de viento y golpeó al hombre elefante justo en el pecho. ¡Ga! El elefante no muerto se tambaleó y cayó, emitiendo un estruendoso sonido cuando su gigantesco cuerpo aterrizó en el suelo. Era la primera vez en el combate que un golpe físico le causaba un daño significativo. «Malditos invasores, los expulsaré de aquí, Varo». El hombre elefante gritó con odio mientras utilizaba los vientos para volver a ponerse de pie. Los vientos que le rodeaban reaccionaron a su voz, envolviéndole como un torbellino, destruyendo todo lo que se acercaba. El cuerpo a cuerpo ya no era una opción. Nos harían pedazos si lo intentábamos. Torbellino violeta. ¿Torbellino violeta? Esa es la habilidad de clase del elefante púrpura del viento. Fromp. El huracán tenía un brillo púrpura, y el humo y la luz hacían posible ver el flujo del viento, normalmente invisible. Aunque los vientos perdieron la ventaja de ser invisibles, la mortal concentración de mana lo compensó con creces. El hombre elefante levantó los brazos a los costados y desató poderosas ráfagas de viento violeta. ¡Guau! ¡Ya! La presión del viento hizo volar por los aires a los mestizos insectoides, quienes se vieron indefensos. Los vientos púrpuras formaron entonces esferas antes de salir volando en todas direcciones. Las casas fueron destruidas de inmediato. No. Detente. Fran aún no había regresado, así que estaba inconsciente o no podía moverse. No quería imaginar lo que pasaría si uno de esos vientos lograba golpearla. No me vencerás. ¿Cómo eres tan vivaz a pesar de ser un no muerto? Soy el escudo del reino, guardián del pueblo, protector de mis aliados. Respeto tus nobles motivaciones, pero tampoco puedo permitirme perder esta pelea. Tengo que proteger a Fran. Ga. Puse todo mi esfuerzo en transformación de forma, extendiendo mi hoja como raíces en el suelo. Pero el hombre elefante luchó, concentrando sus vientos púrpura alrededor de mi empuñadura. Creí que los vientos iban a atacarme, pero en lugar de eso tiraban de mí. Casi lo consiguen también. HRNGH. ¡Wow!
No es de extrañar que sea uno de los 10. No puedo vencerlo en una prueba de fuerza. Mi empuñadura se tambaleó por un momento, y me estaba quedando sin mana para mantenerme firme, pero no puedo perder ahora. No estaba en completa desventaja. El mana del elefante no muerto se estaba agotando poco a poco. La habilidad de clase de las 10 tribus consumía mucho mana de su usuario, ya fuera el rayo destellante de Fran, la llama dorada de la extinción del rey bestia o el torbellino violeta de este elefante. Esta cosa la habría usado desde el principio si no lo agotara tanto. Cuanto más tiempo mantuviera la habilidad, más mana gastaría, y entonces finalmente llegaron los refuerzos. Vamos. Robin y los Rangers habían vuelto. Aún no habían perdido las fuerzas para luchar después de haber sido fulminados por el poderoso ataque. Se reunieron y se pusieron en una extraña formación circular. Singen estaba al frente, agachado como si estuviera a punto de correr, mientras los otros 4 se preparaban detrás de él. Uno a uno, lo utilizaron a él como plataforma de lanzamiento para saltar por los aires. Lo más impresionante fue que Singen les ayudó a surcar los cielos. El más mínimo paso en falso habría significado el fracaso. Effie y Ian fueron las primeras y dieron vueltas en el aire. Robin y Oes fueron los siguientes, plantaron los pies sobre los muslos de las mujeres y se elevaron aún más. Ahora estaban a casi 100 metros en el aire, todos sin un hechizo de viento. Realmente se hizo evidente lo fuertes y coordinados que eran. Pero aún no habían terminado. Vamos, Oes. Trata de no morir, Robin. Robin apretó sus rodillas contra su pecho y se hizo un ovillo. Oes tiró de su pierna hacia atrás y lo pateó como el protagonista de un manga de fútbol. Rompe puertas, gritaron ambos mientras Robin se precipitaba hacia el suelo como un meteoro. Disparó. Robin se vio envuelto en un resplandor de mana, haciéndolo parecer aún más un balón de fútbol de un manga. A juzgar por la velocidad a la que iba, el ataque haría toneladas de daño tanto al enemigo como al propio Robin. El nombre del ataque sugería que era un movimiento reservado para derribar las puertas de un castillo. Varo. Vientos de color púrpura soplaron ahora en dirección a Robin, pero fueron incapaces de detener su impulso. Aún así, el elefante no muerto no era un simple no muerto. Inmediatamente se movió para evitar el ataque una vez que supo que no podía detenerlo. Lanzó vientos púrpuras hacia donde iba a caer el ataque y se apartó. Va a fallar, o eso pensé. Robin aún no había terminado. Hubo un estallido de mana, y la bola roja de la muerte cambió repentinamente de rumbo. Robin perseguía al elefante usando propulsores de mana. Atravesó la barrera de viento del no muerto y chocó contra su cabeza. Se escuchó un fuerte crujido cuando la cabeza de la criatura estalló. No quedaba nada del cuello para arriba. Robin no salió ileso del ataque. Tenía grietas por todo el caparazón y su mano derecha había volado en pedazos. Probablemente también tenía los huesos rotos. Pero en retrospectiva, tuvo suerte de que esto fuera todo lo que tuvo que pagar por un ataque tan poderoso. Su entrenamiento y el uso de sus habilidades debieron reducir el daño lo suficiente como para que sobreviviera. Usé un poco de mi mana para ayudarlo. No podía curarlo del todo, por supuesto, pero sería suficiente para evitar que muriera. Entonces me di cuenta de cómo habían sido capaces de entender rápidamente lo que Fran trató de hacer anteriormente. Este ataque era su carta de triunfo, y sabían qué hacer en caso de que alguien más intentara algo similar, pero aún no podíamos celebrar. Ya se estaban formando huesos y músculos en el cuello del hombre elefante para reemplazar su cabeza destruida. El intento desesperado de Robin por matarlo había fracasado. Los vientos púrpura llegaron a mi empuñadura y eran tan fuertes como antes. Sin embargo, ahora podía sentir ese mana particularmente repugnante que provenía de su centro. Después de todo, había una réplica de fanática enterrada en su interior, y probablemente estaba fusionada con su magicita. No es de extrañar que toda esa anulación de mana no agotara su mana. Tenía una fuente de mana de reserva, pero ahora, el hombre elefante estaba finalmente sin mana, y se vio obligado a recurrir a su cristal y a la réplica de fanática. Robin no podía matarlo, pero al menos ahora yo ya sabía cuál era su punto débil. La réplica estaba situada en algún lugar de su núcleo en vez de en su espalda. Redoblé mis esfuerzos para transformarme, pero el hombre elefante se dio cuenta. Los vientos violetas se intensificaron incluso cuando aún estaba todo ensangrentado y golpeado. Suéltame, gran idiota, Raak. Me preparé con mana, poniendo cada gramo de poder que tenía para permanecer dentro de él. Un dolor sordo y familiar me atravesó. ¿Me estaba desmoronando de nuevo? Justo después de que Aristea me arreglara, no. Este dolor no es nada si significa que puedo proteger a Fran. Tengo que seguir adelante.
Necesito más poder. ¿Puedo? ¿Ya? ¿Todo? ¿Quién está ahí? Había una voz, y parecía que estaba bastante cerca también. Aunque probablemente no era el hombre elefante, pero no podía haber una voz porque no percibía a nadie cerca. Estaba oyendo cosas después de ese intenso dolor, solo un poco más. Estoy casi en sus intestinos. Ahí es donde está la réplica, así que por favor. Solo dame un poco más de poder. Apreté mis dientes y sentí el poder fluyendo a través de mi cuerpo. Seguí extendiéndome para encontrar mi objetivo. ¿Otra alucinación? Maestro, ¿Fran? ¿Estás bien? Voy a rescatarte. Era la voz de Fran, y no me lo estaba imaginando. Tal vez Fran era quien me habló también. Puede que haya estado tan concentrado que no la escuché. Hacía tiempo que no tenía que concentrarme en la telepatía, normalmente solo hablábamos entre nosotros mentalmente. ¡Ah! Fran gritó mientras cargaba contra el hombre elefante. Estaba completamente indefensa y sin barrera. Cuidado, Fran, estaré bien. A mí no parecía que fuera a ser así. Por desgracia, por mucho que quisiera protegerla, no estaba en condiciones de hacer nada. Si me teletransportaba a su lado, desperdiciaría esta oportunidad única en la vida de acabar con el hombre elefante. El elefante no muerto vio a Fran por el rabillo del ojo, aspiró y apuntó su trompa hacia ella. Un momento después, disparó un cañón de aire contra ella, esta vez con vientos violetas. Era mucho más fuerte que antes. Si esa cosa la golpea, ella. Esta vez no funcionará. ¿Bromp? El elefante y yo estábamos igualmente confundidos. Una capa de hielo emergió frente a Fran, bloqueando el avance del viento. Eigward la estaba apoyando. No me extraña que ella estuviera tan confiada. Fran le había confiado su vida a Eigward, el ganador del premio a la persona más sospechosa de la capital. Su fuerza definitivamente lo hacía útil, pero su actitud dejaba mucho que desear. Pero ahora no era el momento de ser exigente con los aliados. Dios, Buda, Eigward. Por favor protejan a Fran. Recé fervientemente, no sabía si serían contestadas o no, pero Fran logró acercarse al hombre elefante sin un rasguño. Pero ahora, el elefante no muerto desató una ráfaga de viento que cubrió una impresionante cantidad de terreno frente a él. Maestro, tu correa. Fran me tendió la mano y gritó. Inmediatamente extendí mi correa hacia su mano, todavía malherida por nuestro anterior esfuerzo. Ella repelió el viento violeta y se llevó la mano izquierda a la boca. Había algo pequeño y negro en su interior. ¿Qué es eso? Fran lo mordió antes de que pudiera usar identificación. Debía de ser algún tipo de droga. De repente, un rayo negro crepitó por todo el cuerpo de Fran. Despertar, rayo destellante. ¿Q? Pero pensé que todavía estabas exhausta. Ah. Rar. Fran dejó que el rayo negro fluyera a través de mí para quemar al hombre elefante desde dentro. La réplica de fanática redujo su potencia, pero la corriente directa del rayo negro seguía siendo lo bastante potente como para aturdir a un elefante. En este caso, un elefante no muerto. Ahora es nuestra oportunidad. Tenía muchas preguntas para ella, pero tendrían que esperar. Con el hombre elefante incapacitado, reanudé mi búsqueda de la réplica de fanática y lo atravesé. Mi filo atravesaba ahora su cuerpo como si fuera mantequilla. Estás acabado. Sentí que mi hoja cortaba algo por la mitad. ¡Ruac! El elefante no muerto soltó un gemido espantoso cuando me invadió la familiar sensación de absorción de mana. Lo hicimos. Incluso como muerto viviente, un miembro de las 10 tribus seguía siendo poderoso. Maestro, ¿estás bien? Sí. De alguna manera, Fran se acercó al cadáver del monstruo no muerto para sacarme de su carne. Ella gruñó mientras trataba de liberarme, pero sacarme fue fácil una vez que desactivé la transformación de forma. Una vez fuera, me enjuagó con agua y me frotó. Te pusiste negro hace un rato. Espera, ¿qué? Tu mana se volvió negro y turbio antes de que te llamara. Negro y turbio. Nunca antes había escuchado eso. ¿Había algo mal con mi mana? Estaba tan concentrado en permanecer dentro del enemigo que no sabía lo que estaba pasando. Estoy preocupada. ¿Seguro que estás bien? Espera, yo soy el que está preocupado por ti. ¿Qué fue eso? Fran ya no estaba en su estado de despertar, pero definitivamente había usado rayo destellante anteriormente. Eso no debería haber sido posible. No, estoy bien. ¿Esa fue una de las medicinas de Eigward? ¿Qué fue qué? ¿En qué estabas pensando? Aparentemente, esa droga te devolvía temporalmente la vitalidad al máximo por un corto periodo de tiempo. ¿Y no hay efectos secundarios? Me siento bien. ¿Estás segura?
Solo tendré sueño más tarde y dormiré más de lo habitual. ¿No estás bien? ¿De cuánto tiempo más estamos hablando? Mucho. Fran tampoco lo sabía. Si hubiera tenido boca, le habría dado una buena reprimenda a Igworth. Tenía tantas ganas de despeinar a Fran, pero el viejo bastardo en cuestión se acercó. Ganaste, de alguna manera. Ese golpe final, dijo Igworth. No hay mucha gente que pueda controlar su espada así. La escaneó de arriba abajo. Debe haber parecido que Fran me estaba controlando cuando maté al hombre elefante. Ni siquiera Igworth podía imaginar una espada con voluntad propia. Y tú eres de rango C, ¿cómo es eso posible? ¿Se ha vuelto senil el gremio? Él reconoció su fuerza antinatural. Fran era tan fuerte para un rango C que rozaba el fraude. Ah, pero tal vez sea porque eres joven. ¿A qué gremio perteneces? ¿Qué? ¿Qué? ¿Eres un errante? ¿Conoces a Clint o Amanda entonces, o alguien en Alesa? No esperaba escuchar nombres familiares de este anciano. No creía que Igworth y Amanda se conocieran. No me habría sorprendido que intentaran empezar a matarse el uno al otro si alguna vez se encontraban en el mismo lugar. Los conozco a ambos, dijo Fran. Me hice aventurera en Alesa. Debe ser eso, asintió Igworth. ¿Qué quieres decir? Amanda y Clint se oponen firmemente a enviar niños al campo de batalla. Y tienen bastante influencia en el gobierno de este país. Estar bajo su tutela disuadiría a la gente de obligarte a ascender. Si bien es probable que ninguno de ellos hiciera algo para evitar que promocionaran a Fran, el mero vínculo era suficiente. Una joven aventurera que se inscribió en Alesa y era buena amiga de Amanda. Ningún maestro del gremio era tan ignorante como para no reconocerla. Los nobles se vuelven molestos una vez que llegas al rango B. Por ellos fue que renuncié. Al parecer, eran lo suficientemente molestos como para incluso irritar a Igworth, y él era la viva imagen de la insolencia. ¿Tan malo es? Desde luego. No debes subestimar su red de información. Buscan reclutar rangos B cada vez que pueden. Algunos son modestos, mientras que otros ejercen una presión más directa. Pero todos quieren lo mismo, un aventurero fuerte trabajando para ellos. No te dejarán en paz hasta que te tengan, ¿y si me niego? Actuarán como si no hubieran recibido el mensaje. Eso sonó muy parecido a un viejo mago legendario. Supongo que a Igworth no le gustaban mucho los de su especie. Aún así, continuó, ignorante de sus defectos compartidos, es lo mismo en cualquier ciudad de cualquier reino del mundo. Siempre habrá nobleza allí, dijo Igworth. Y cuando te haces un nombre, matando dragones como yo hice, bueno, las invitaciones solo empeoran. Los nobles se pelearán por ti si saben lo fuerte que eres. No quiero tener nada que ver con ellos, dijo Fran, no importa. Son nobles, después de todo. Al final, no puedes rechazarlos aunque lo intentes. Si lo haces, se ofenden y arman un escándalo. Igworth se burló, qué montón de tonterías. A Igworth, el trato diario con los nobles le irritaba hasta el punto de haber abandonado el gremio de aventureros. Podría haberse convertido en maestro del gremio como Gammod y Díaz, pero se negó. Entonces no tendría tiempo para mi investigación. Estas no eran las únicas opciones, por supuesto. Amanda y Forlún trataban con nobles de vez en cuando e incluso trabajaban para ellos para protegerlos de otros nobles. Pero Igworth no era del tipo que podría entablar ese tipo de relación, y Fran caía en la misma categoría. Ella podría causar problemas golpeando a sus empleadores en la cara. Puede que aprenda a manejarlo mejor cuando sea mayor, pero por ahora, yo quería que las cosas siguieran como estaban. Lo que me sorprendió fue la supuesta influencia de Clint. Era fuerte, pero no lo parecía tanto para ser de rango A. Quizá había acumulado respeto por sus largos años de servicio como maestro del gremio. Fran le preguntó a Igworth sobre Clint y él sonrió. No puedes juzgar a un hechicero solo por sus estadísticas. Un hechicero poderoso puede controlar hordas de bestias invisibles, ¿sabes? No entendí muy bien qué era eso de la hechicería. Había visto los espíritus que usaban Clint y otros como él, pero no me parecían tan fuertes ni sigilosos. Igworth explicó que los espíritus que usaban los hechiceros podían ser difíciles de detectar, lo que les otorgaba estrategias proteicas. Ahora Clint era uno de los más grandes hechiceros del continente, por no hablar del reino. ¿Sabes cómo lo llama la gente? Calamidad Clint. ¿Calamidad? Eso suena violento. Es una calamidad andante que destruye amigos y enemigos por igual. Igworth se encogió de hombros. No es cierto, por supuesto, pero ese es su apodo. Es más, sus habilidades superan con creces a las del rango a promedio. Ah, pero supongo que ahora está retirado, así que sería un antiguo rango A. En cualquier caso, podría darle una buena batalla a los rango S. ¿Tan poderoso era el maestro del gremio?
Puede que haya algo más allá en esta magia espiritual de lo que yo pensaba. Ahora que lo pensaba, Alessa estaba rodeada de entornos peligrosos. El jardín del lobo demoníaco, una guarida de rango A. Mazmorras. Raid 2. Tenías que ser fuerte para ser el maestro del gremio de esa ciudad, pero basta de hablar del viejo Calamidad. Tú eres mucho más interesante que él. Eivor miró fijamente a Fran. Todo ese poder a tan temprana edad. Muy interesante. ¿Qué te parece si me dejas hacerte una autopsia? 1 millón de gold, y garantizaré tu seguridad. No. 2 millones. Vamos. Solo llevará un rato, solo quiero echar un vistazo a tus circuitos mágicos. No sucederá. ¿Ese supongo que no puedo persuadirte? Eriante vino a nuestro lado mientras la ridícula conversación continuaba. Estaremos bien por ahora, Fran, dijo. ¿Puedo molestarte para que te dirijas al palacio? ¿El palacio? Sí. No consigo contactar con los caballeros de allí, pero seguro que necesitan ayuda para evacuar a la gente. Había una enorme oleada de mana procedente de la dirección del palacio. Probablemente las cosas estaban peor allí que en cualquier otro lugar de la capital. Ok. Fran no sería capaz de luchar, pero todavía podía buscar sobrevivientes. Realmente quería que descansara, pero estaba tan motivada como siempre. La adrenalina probablemente le hizo olvidar su agotamiento. Voy contigo. No. Tú te quedarás en el gremio para ayudar a los magos. Eriante detuvo a Eivor antes de que pudiera decir otra palabra. No tenemos suficientes, y me gustaría que les enseñaras a nuestros magos cómo lidiar con los soldados fanáticos. Entonces llama a los magos de la corte si te falta mano de obra, dijo Eivor, y luego hizo una pausa. Espera, ¿es esa época del año otra vez? Sí. Astner debe haberlo planeado. ¿De qué están hablando? La casa de la guarida. La razón por la que las filas de caballeros y magos estaban solo a la mitad de su fuerza era porque estaban siendo enviados a lidiar con la guarida cercana. La guarida en sí era solo de rango C, por lo que no era intrínsecamente peligrosa. Sin embargo, una vez cada 4 años se producía una plaga de langostas y los hombres del rey eran enviados allí para acabar con ellas. El marqués Astner lo sabía, por lo que planeó lanzar su golpe en esta época. Como compensación, quitaré las recompensas de tu cabeza. ¿Recompensa? Preguntó Fran. ¿Ya has visto cómo se comporta? Es natural que acumule algunas recompensas a lo largo de los años. Ya veo. Fran y yo asentimos al mismo tiempo. Habría sido extraño que Eivor no tuviera algún tipo de recompensa. Incluso puedo darte una recompensa de verdad del gremio. Eivor se burló, nunca me di cuenta de que mi cabeza tenía precio. Puedes mantenerlo así. Pero si insistes en recompensarme, ¿qué tal si me das las muestras que has capturado cuando todo esto termine? Eriante guardó silencio durante un rato. Finalmente, dijo, intentaré conseguirte algunas. Excelente. Muy bien, haré buen uso de tus magos. No vayas a volverte muy loco allá afuera, lo sé. A mí no me lo parece, suspiró Eriante. Tenía que reunir todo el apoyo que pudiera para el gremio. No quería la ayuda de Eivor, pero no podía negar la fuerza del anciano en el campo de batalla. Ella tenía que hacer que valiera la pena. Realmente confiamos en ti. Eivor se rió entre dientes. Sí, lo sé. Definitivamente no lo sabía. Supongo que será la última vez que veamos a Eivor por un tiempo. No puedo decir que le vaya a echar de menos. Tenemos que ver cómo está Garas. Sí. Tenemos que hacer que el gremio se encargue de él. Fran entró en el edificio del gremio. Parecía un hospital de campaña ahora, con la cantidad de heridos que había dentro. Ya fue la primera en notarla. Gracias de nuevo, Fran. No podríamos haberlo logrado sin ti. Garas está dentro. Gracias. No, el placer es todo nuestro. Ya llamó a uno de sus subordinados para que llevara a Fran hasta él. Garas seguía inconsciente, pero no tenía ni un rasguño. Quiero que te ocupes de Garas, dijo Fran. Le explicó que él estaba inconsciente debido a las drogas que le dieron y que necesitaría más tratamiento para mejorar. Además, el enemigo podría intentar llevárselo. Ya frunció las cejas. No estaba segura de que el gremio pudiera hacerse cargo del herrero con todos los demás heridos que había por allí. Simplemente acepta su petición. ¿Hay alguna razón para pensar en ello? Eivor de repente se unió a la conversación. Aparentemente, Fran era ahora el tema de su curiosidad. Nada bueno. Ya fulminó con la mirada al maleducado anciano. Ya contra Eivor iba a ser el combate del siglo. ¿Y quién demonios eres tú? Ya comenzó.
Su voz dejaba claro que no confiaba en este recién llegado. Para ser sincero, esperaba que no llegaran a los golpes en medio de toda esa gente. Soy Edward. Solía ser un aventurero, pero la actitud de este ya pronto dio un giro de 180 grados. Su ceño fue reemplazado por una mirada de admiración. La mirada de una chica enamorada. La mujer mayor todavía tenía lo suyo. ¿Es decir, Edward? ¿Quieres decir que eres el dragón de ataduras, Edward? Su voz era ahora más aguda. Y más dulce. Edward no le hizo caso y sacó algo de su bolsillo. Sí. Aquí está mi antigua tarjeta del gremio. Él la escanearé inmediatamente. Ya aceptó la tarjeta de Edward con manos temblorosas. La escaneó para confirmar su autenticidad. Es real, realmente eres Sir Edward. Sabía que estabas en la capital, pero nunca pensé que llegaría a conocerte en persona, exclamó Estella. Miró la tarjeta por unos momentos con incredulidad antes de devolvérsela. Es un honor, desde luego. Estella pasó de ser una dama de hierro a una fanática en cuestión de segundos. Tenía estrellas en los ojos mientras miraba a su ídolo de toda la vida. Su voz seguía siendo más aguda que antes. Las demás recepcionistas la miraron, sorprendidas por el cambio de personalidad. Entonces, ¿puedes cuidar del enano?, preguntó Edward. Ese sí, por supuesto. El tono poco cortés de Edward no molestó en lo más mínimo a Estella. Debía de admirarle mucho. Aunque aún no estaba seguro de si el gremio estaría a la altura. ¿Estás segura?, preguntó Fran. El enemigo podría venir por él. Estaremos bien. Puedes contar con ello. Yo también fui un rango E. En mis mejores tiempos, ¿sabes? Empezaré a llamar a los altos rangos que no están aquí inmediatamente. Y a algunos alquimistas y magos para que traten a Garas. ¿Volverá a pedirle ayuda a los altos rangos? Ya rió y continuó. ¿Cuántos años crees que he sido recepcionista? Sé lo suficiente sobre aventureros para mover algunos hilos, nunca se los prestaría a ningún noble al azar, pero para usted, Sir Edward, lo que sea. Aparentemente, ya era la jefa secreta del gremio de la capital. Ella debería ser capaz de manejar esto. Dejar a Garas bajo el cuidado del gremio era probablemente la mejor opción. Me puse nervioso pensando en lo que pasaría si lo entregábamos al gobierno. Nos gustara o no, el herrero estaba implicado en la producción de réplicas de espadas divinas, quizá incluso en la restauración de una espada divina rota. La gente en el poder podría simplemente esclavizarlo para que siguiera produciendo más réplicas. En ese sentido, el gremio de aventureros era un lugar más seguro para él. Fran volvió al mostrador para añadir un último seguro. Una bolsa de monedas cayó sobre el mostrador con un ruido sordo. 1.000.000 de Gald en total. Ya pareció sorprendida por el gesto. Estoy emitiendo una misión. Haz que Garas se recupere y manténlo a salvo. No se lo entregues a nadie que no sea yo, y menos al gobierno. Fran señaló la bolsa de dinero. Esto cubrirá la recompensa y los gastos. También firmaré mi nombre en la misión, dijo Edward. No quiero que el gobierno nos tome por sorpresa. Me aseguraré que su misión se cumpla, Sir Edward. No debería ser demasiado difícil encontrar interesados, considerando la cuantiosa recompensa. Ahora era una misión oficial del gremio de aventureros. Si algo le pasaba a Garas, el gremio tendría que responder por ello. Entonces, ¿cuál es la situación?, preguntó Fran. Oh, cierto, dijo Estella. Bueno, verás. Como era de esperar, el distrito noble era una zona de guerra. Sin embargo, Fran no estaba escuchando la explicación de Estella en lo más mínimo. Estaba librando su propia batalla contra el sueño. Asintió con la cabeza una vez, pero eso fue todo lo que pudo hacer. Finalmente, se quedó dormida mientras Estella seguía hablando. ¿Rayo negro? ¿Estás escuchando?, preguntó la recepcionista. Todo lo que obtuvo de Fran fue la respiración rítmica del sueño. Vaya, estuvo a punto de caerse de espaldas de la silla, pero Estella la agarró por los pelos. Los pies de la silla golpearon con fuerza al suelo. Oh, querida. Supongo que no hay forma de evitarlo. Estella no estaba enfadada, en absoluto. Al contrario, levantó a Fran con una suave sonrisa en la cara. Era como una abuela arropando a su nieta para que se durmiera. Realmente era una buena persona. Se parece a cualquier otra niña cuando está dormida, se rió Edward. Mientras tanto, este viejo sigue mirándola como si fuera un sujeto de prueba. ¿Qué hacemos? No creo que debas preguntarle a Edward qué hay que hacer en este caso. Diga lo que diga, no lo hagas. Deja descansar a la enana. No será de mucha ayuda en el campo tal y como está bien. No me esperaba eso en absoluto.
Estaba seguro de que iba a pedirle a Estella que tumbara a Fran en la mesa para poder diseccionarla. Por otra parte, supongo que Edward era de los que siguen las reglas. Me preocupaba tener que proteger a Fran de él, así que había esquivado una bala. Yo estaba dispuesto a revelar mi verdadera identidad si llegaba el caso. Me voy entonces. Ella es un sujeto valioso que deseo observar. No la mates. He entendido. Buena suerte allá afuera. Por supuesto. Se sentía como si hubiera un romance en ciernes entre la mujer de mediana edad y el anciano, excepto que Edward no tenía ningún interés en ella. Cualquiera que fuera el enamoramiento no correspondido, me hacía sentir incómodo. Pronto, la habitación quedó vacía. Los que estaban en mejores condiciones habían vuelto al campo, mientras que los que se ocupaban de los heridos hacían sus rondas. Fran siguió durmiendo. Tengo que llegar a la raíz de la situación si quiero mantener a Fran a salvo. Fanática, la espada divina, ¿había estado controlando al marqués? Astner. Alguien tenía que encargarse de la lunática espada divina, pero por mucho que quisiera detenerla, no podía dejar a Fran sola. Sus fanáticos podrían atacarla en cualquier momento. Probablemente ahora era un objetivo prioritario, teniendo en cuenta cómo derrotó al marqués. ¿Qué debía hacer? Voces contradictorias se alzaban en mi mente. Esa espada divina no debería existir. Debes destruirla. Borra su existencia de este mundo. Por alguna razón, una parte de mí odiaba tanto a Fanática que empezaba a oír cosas. ¿Era porque yo también era una espada divina descartada? Tal vez este era el origen de mi repulsión por las réplicas. Sentí que esas voces se habían hecho más fuertes después de que derrotáramos al elefante no muerto. Pero aún así, mi decisión estaba tomada. Tengo que proteger a Fran. La repulsión dentro de mí era tan fuerte que estaba empezando a atormentar mi mente. Me preocupaba volverme loco. Una vez que empecé a ser consciente del odio en mi corazón, su fuerza se multiplicó. Aún así, no podía irme. Yo era la espada de Fran. Su seguridad era mi máxima prioridad. No puedo dejarla, pero, de repente, el mana de la habitación cambió. El mana se estaba acumulando en una esquina oscura de la habitación donde no brillaba el sol. Teletransportación. Observé y me mantuve en guardia. Uf. Jet entró por el portal. Mantuve la calma, pero... ¿Estás herido? Uf. Tenía heridas profundas por todo el cuerpo, y parecía que había perdido mucha sangre. Comencé a curarlo. ¿Qué pasó con Frederick y Belmeria? Raf. Jet ladró con pesar. No habían podido salvarla, al parecer. Usó truco mental, un hechizo de sombra que le permitía revelar sus recuerdos a otra persona. No, Belmeria, uff. Y Frederick se quedó atrás para ganarte tiempo. Fanática estaba controlando ahora a Belmeria, y era mucho más poderosa que antes. Ella estaba blandiendo una espada rota, probablemente la genuina Fanática, así que el nivel de posesión que estaba experimentando debía estar un escalón por encima del resto. Uff. Jet sacó de entre las sombras un trozo de metal del tamaño de una mano. ¿Y encontraste esto mientras estabas allí? Era la punta de una espada. El mana que salía de ella era extraño. No. Era particularmente fuerte, pero me resultaba familiar. Me sentí atraído por ella, y solo mirarla me calmó. Este fragmento de metal tenía la energía opuesta a los sentimientos que surgían cuando pensaba en Fanática y sus réplicas. ¿Qué es esto? No puede ser. Paf. Perdón por gritar, muchacho. Aparentemente, esta cosa es la punta de la Orden Sagrada. Uf. Sí, en serio, la espada del Espíritu Santo conocida como Orden Sagrada. Se decía que había sido destruida cuando luchó contra Fanática hasta el empate. Aunque no se sabía mucho de sus poderes, fue creada por el primer herrero divino específicamente para combatir a Fanática. ¿Qué estaba haciendo una parte de ella aquí? Al parecer, Fanática fue excavada de unas ruinas, así que puede que este fragmento fuera excavado junto con ella. De todas formas, ¿cuáles son los poderes de la Orden Sagrada? Usé identificación, pero su nombre solo aparecía como fragmento de la Orden Sagrada. Si pudiéramos utilizar sus poderes, podríamos vencer a Fanática. Espera un momento. Eso no es imposible, canibalizar. ¿Y si pudiera usarlo en el fragmento de la Orden Sagrada? Obtendría algunos de sus poderes. Incluso una onza de ella sería muy útil en este momento. Por lo menos, sería capaz de recuperar algo de mi propia fuerza. Valía la pena intentarlo. ¿Puedo quedarme con este fragmento, Jet? Uf. Muy bien, aquí vamos. Levanté el fragmento y lo partí en dos, e inmediatamente me invadió una tremenda oleada de poder. Bof, uf. ¿Estoy bien? No tenía ganas de vomitar, a diferencia de Fanática.
Estaba abrumado por la enorme cantidad de poder que me había dado el pequeño fragmento. Era el poder de una verdadera espada divina. Un arma mucho más fuerte de lo que podría esperar ser. Me devolvió gran parte de mi mana. El fragmento recuperó la mayor parte del mana que gasté luchando contra Sner y el hombre elefante, pero no me dio ninguna habilidad nueva ni aumentó mis poderes. Es una pena, pero tener más mana siempre es algo bueno. Yo también me siento extrañamente bien. Puede que ahora sea capaz de enfrentarme a Fanática. Al menos, la lucha no sería unilateral. Escaneé la ciudad en busca de la espada divina y capté varias firmas de mana de interés. Al parecer, podía sentir el mana de las réplicas de Fanática mejor que antes. Probablemente se debía a que acababa de absorber el poder de la Orden Sagrada. Me concentré en la que sospechaba que era la auténtica Fanática y descubrí que se encontraba cerca del palacio. La firma de mana de esta también era la más grande. Creo que es esta. Entonces, ese momento, alguien entró en la habitación, probablemente Stella. Sus pasos eran apresurados y erráticos. ¿Pasó algo? ¿Quién está ahí?, dijo, y luego suspiró. Oh, es solo el familiar de Rayo Negro. Me asustaste por un segundo. Jet se quejó a modo de disculpa. Supongo que era normal que se asustara después de sentir de repente un monstruo en el edificio. Me alegro de que estés aquí. Estamos a punto de evacuar a los heridos y no combatientes a las afueras de la ciudad. Estoy seguro de que puedo dejar a la princesa en tus garras, Bref. Buen chico. Uf. ¿Qué es eso? ¿Quieres saber lo que está pasando? Ah, si nuestros aventureros cabeza de chorlito fueran la mitad de listos que tú. Este es el asunto. Ya le dio a Jet un resumen de la situación. Una chica Draco estaba arrasando cerca del castillo, diezmando a los caballeros que trataban de detenerla. Era tan poderosa que nada de lo que hicieran podría detenerla. Forlund estaba presente en el lugar, pero había sido gravemente herido en la batalla contra el Draco. 100 espadas Forlund, un aventurero de rango A. Podía invocar y controlar incontables espadas a voluntad. Cada vez que lo veía luchar, me recordaba que estaba en lo más alto de mi lista de gente con la que no quiero luchar. Francamente, era mucho más fuerte que nosotros y no podíamos vencerlo. Sin embargo, Forlund no aguantó ni 5 minutos contra Fanática. Pero eso no era todo. Un aventurero de rango S apareció de repente y empezó a luchar contra el Draco. ¿Rango S? ¿Hay rangos S aquí? Gilbir era el hogar de Damitris, el antiguo maestro de Colbert y un aventurero de rango S. Era un genio de las artes marciales y fundador de las artes de combate Damitris. Lo único que él no estaba en la capital en ese momento. ¿Alguna vez has oído hablar de un hombre llamado Fuego Amigo? ¿Fuego Amigo? ¿Quieres decir que Urslars está aquí? Bref. Uf. Así que, un joven Draco que fácilmente eliminó a un rango A, esa tenía que ser Belmeria, siendo controlada por Fanática. El hecho de que estuviera luchando contra Urslars no auguraba nada bueno para la ciudad. La destrucción de las propiedades cercanas era un hecho, pero Urslars tenía una cierta condición que le hacía perder el control de sí mismo si luchaba durante demasiado tiempo. El gremio era muy consciente de ello. ¿Tú también lo conoces? Entonces no necesito decirte lo aterrador. ¿Qué es? Podría terminar destruyendo la capital. Por eso, ¿el gremio decidió evacuar a los heridos? ¿Funcionará? La última vez estuvo limitado por el espacio confinado de una mazmorra, pero esta vez no tendríamos tanta suerte. Un Urslars enloquecido sin duda podría arrasar la capital, y sus alrededores tampoco se salvarían. ¿Podrían ellos siquiera salir de la capital cargando con los heridos? En el mejor de los casos, todos serían evacuados y Urslars derrotaría a Belmeria sin perder el control ni acabar con su vida. Lo peor que podría pasar sería que perdiera el control a mitad del combate. Habría una enorme cantidad de daños colaterales con lo fuertes que eran esos dos. Incluso Fran y Garas podrían estar en peligro. ¿Y ahora qué? El curso de acción más fácil para mí sería poner a Fran encima de Jet y dejar la capital atrás, pero a Fran no le gustará eso una vez que despierte. Peor aún, podría enfadarse y tomar represalias. Incluso si lograra convencerla de escapar, no sería capaz de perdonarse el haber abandonado a Eriante y a los demás, lo que significa que de alguna manera tenemos que vencer a Belmeria lo antes posible para minimizar la posibilidad de que Urslars se vuelva loco. Ni siquiera sabía si podría encargarme de Fanática yo solo. Enfrentarme a 2 monstruos al mismo tiempo iba a ser difícil. Básicamente estaba a la mitad de mis fuerzas y lo único que tenía a mi favor era el factor sorpresa. El sigilo iba a ser crítico aquí. No sería capaz de enfrentarme a Belmeria de frente. Podría colarme en el campo de batalla, causar un daño significativo a Belmeria y luego apoyar a Urslars por el resto de la pelea. La plaza del palacio, podía sentir la tremenda firma de mana.
Jet, yo me encargaré de Fanática. Tú encárgate de Fran por mí, ella Bref. Si las cosas resultan muy mal, tomas a Fran y huyes. ¿Entendiste? Uf. Jet ladró y asintió. No tendría que preocuparme por ellos. Realmente era un familiar confiable. Me iré entonces. Fran continuó durmiendo plácidamente, y yo tenía la intención de que siguiera así. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.